¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 18:34, las 6:34 de la tarde, esto es la redacción abierta y tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Sol Blanco Soler. Sol, bienvenida. Muchísimas gracias y buenas tardes. Estamos otra vez juntos contando cosas extrañas, me parece estupendo. Cosas extrañas y nunca mejor dicho, además es un placer. No sé si ustedes se acuerdan que Sol estuvo aquí hará cosa de 3 semanas. 3 semanas me parece que fue, sí. Más o menos, y me gustó tanto, yo ya lo conocía, por algo la traje. Y sobre todo, gustó tanto, has podido comprobarlo además ahora durante la publicidad, que tienes fans entre los trabajadores y los periodistas de aquí, pero no solo esa persona que te ha felicitado, a mí me ha llamado la atención que no es habitual que me digan, oye, esta mujer, yo no sabía todas estas cosas, qué cosas tan bonitas. Algunos me decían, yo no me lo creo, soy escéptico, pero despierta la duda. De manera que, enhorabuena y gracias por estar de nuevo. Pues mira, solamente el despertar la duda ya es la búsqueda. Entonces, cuando dudas, buscas. Y el que busca, halla. La primera intervención de Sol Blanco Soler tuvo que ver con, bueno, pues nos dibujó un paisaje general de qué era el grupo EPTA, que es el grupo al que ella pertenece y del que es cofundadora. Ella también actúa muchas veces de portavoz del grupo EPTA, da conferencias, nos explicó que da una conferencia al año, una conferencia importante, que tenía mucho seguimiento, mucha gente iba a conocerla. Y le dije que si podía venir de vez en cuando a contar, bueno, todo el universo de la parapsicología, que es tan amplísimo. Y me dijo, pues acabo de publicar un libro que se llama Sobrenatural, que hago un compendio, es una suerte de diccionario de todos los asuntos sobrenaturales que existen y están sobre la mesa. Y es este libro. Lo voy a dejar aquí para que la cámara 3 pueda ver, que además es muy bonito. Fenómenos racionales e inexplicables de nuestro mundo. Está profusamente ilustrado. Hay un montón de ilustraciones, de dibujos, de gráficos, y como digo, viene a ser un diccionario de la parapsicología. Lo que hemos hecho, Sol Blanco Soler y un servidor, es seleccionar algunos de los asuntos, obviamente no podemos tratarlos todos, que hemos creído más interesantes para ustedes e irlos tratando, Dios mediante, en diferentes espacios. Hoy hemos seleccionado algunos de ellos que nos han interesado particularmente y creo que a ustedes les van a interesar también. El primero de ellos, Sol, mientras la cámara recoge este magnífico libro, el primero es la bilocación. Bueno, verás, la bilocación es un fenómeno paranormal por el cual una persona puede estar en 2 lugares diferentes al mismo tiempo. Imagínate, es una facultad que siempre se les ha asignado a los santos. Es decir, todos os acordaréis pues, de San Severo, de Sor María Jesús de Ágreda, la famosa monjita que en el siglo XVII estaba en un convento de Soria. La Dama Azul famosa. La Dama Azul de Javier Sierra, que tiene el libro precioso, que es La Dama Azul, todo el libro dedicado a la biografía de esta santa. Y esta santita estaba en su convento de Soria, en clausura, pero al mismo tiempo se bilocaba a las tierras americanas, fíjate que estamos hablando del siglo XVII, y con gran asombro los españoles, cuando llegaron a lo que hoy sería Arizona, Texas, Nueva México, toda esa parte, se encontraba con que los indios le hablaban de una señora de azul que ya les había enseñado todas las cosas del cristianismo. Claro, los españoles que llegaban allí se quedaban alucinados, como puedes imaginarte, hasta que hilaron. Y es que era Sor María Jesús de Ágreda que se bilocaba, y como la ilusión suya era precisamente el enseñar el cristianismo, pues de vez en cuando se bilocaba y se iba a América. Imagínate, eso era bilocación. También otro que hacía bilocaciones era Fray Escoba, es decir, el santito mulato, que ese, fíjate qué curioso, ese también estaba en Perú, porque él estaba en Perú, pero su ilusión era siempre ir a evangelizar China y Japón. Y entonces se bilocaba a Japón y a China, te estoy hablando de esa época, pero curiosamente lo que comprobaban los de su convento es que de vez en cuando encontraban al lado del sagrario flores y plantas que no eran español, no eran de Perú, es decir, que eran exóticas totalmente. Entonces también trataron de relacionar que eran flores y plantas de China y de Japón. Entonces, ¿por qué milagro, llamémoslo así, Fray Escoba iba por allí y luego volvía y ponía las flores en el sagrario? Imagínate
que, ¿cómo te diría yo? Luego, uno más reciente es San Pío, el Padre Pío, el famoso Pietrelcina, que ese era muy curioso también, pero ese no iba de viaje tan a grandes distancias, sino que se bilocaba y entonces se dedicaba a cuidar enfermos, a visitar, ¿sabes?, son personas necesitadas, pero sus compañeros decían que no se movía del convento, entonces también ahí se producía una bilocación. Tú ves que todo esto está en el ámbito religioso de la santidad, pero no quiere decir que el fenómeno de la bilocación se dé solo en gente santa o que tenga esas características. Hay un ejemplo precioso, yo te digo porque está documentado, hay un libro que se llama Los fantasmas existen de Feslikian, y ese es un ingeniero monegasco que trabaja en Berlín, que está en su despacho tratando de buscar una fórmula de un cálculo que le falta, estaba agotado y entonces un amigo suyo va a recogerle y dice, mira, vamos a irnos a tomar una copa y ahora vuelves, deja de descansar un poco esto y a ver si se te aclaran las ideas. Bueno, pues cuando vuelven de tomarse esa copa, ven con asombro que la luz está encendida y que hay alguien en la mesa de despacho trabajando encima de sus papeles. Y dice, se ha metido alguien, pero es que según se van acercando, ven con asombro que es el propio, el doctor Gang. ¿El mismo? El mismo. Y claro, se quedan los dos de piedra, esperan un poco y ven cómo esa figura se diluye y termina desapareciendo. Bueno, eso podría ser, fíjate, una bilocación con una proyección mental, llámalo como quieras, porque podría darse. Pero es que lo curioso es que cuando el ingeniero se acerca a la mesa, ve que el cálculo que él no había resuelto está perfectamente resuelto encima de su mesa. Es decir, que su propio yo se había bilocado y había conseguido encontrar la fórmula. Bueno, a mí me deja estas cosas, obviamente, ojiplático. Pero claro, los espectadores que estén viéndonos en estos momentos Sol dirán, vale, pero ¿esto cómo se explica? Esto, Sol... es un fenómeno paranormal la bilocación, ¿eh? ¿Y la Iglesia lo reconoce? ¿O? Sí, vamos a ver, la capacidad de bilocación de los santos es algo que la Iglesia lo ha aceptado, porque no lo va a aceptar. Es decir, lo que pasa es que la Iglesia lo considera como un milagro, vamos a ver, como un hecho prodigioso, llamémoslo así, mientras que la parapsicología no, la parapsicología lo cataloga como un fenómeno más dentro de la fenomenología paranormal. Bueno, pues esta es la bilocación, que es uno de los asuntos que están incluidos en este libro, Sobrenatural. Vamos con el siguiente. Y yo creo que es particularmente hermoso, porque tiene que ver con las calaveras de cristal. Sí, además eso tiene una leyenda de estas preciosa. Verás, siempre el cuarzo, no lo olvidemos, es un mineral energético. Es decir, la gente que entiende de estos temas te dice que cuando estés baja de salud te agarres siempre a un trozo de cuarzo, porque es como si fuera una batería de carga, es decir, te carga la energía corporal. Bien, partiendo de esa base, por eso lo saco a colación, las calaveras están formadas de cuarzo. Los griegos los llamaban cristalos, porque es hielo claro, cristalos, pero es cuarzo. Ahí estamos viéndolas, Sol. Es cuarzo pulido perfectamente. Entonces, el gran misterio de estas calaveras es que por la época en la que se han datado, es imposible que hubiera una maquinaria para poder pulir y formar estas calaveras. La primera se localiza en la jungla de Honduras, en 1927 o así. Primero se localiza la parte del cráneo y luego encontraron la mandíbula inferior, que casaba perfectamente con la de arriba. Te digo esto porque no se han encontrado todas. ¿Pero es que cuántas hay? Pues mira, hay dos en París, una en el Museo del Trocadero y otra en el Museo del Hombre. Lo digo para que la persona que vaya, que las puede ir a ver. Otra está en el British Museum. ¿Cómo no? Porque el British Museum tiene de todo. Lo mejor de lo mejor lo tiene siempre. Y mucho lo tiene por haberlo... Bueno, eso también los franceses, Napoleón también se llevó mucho. Bueno, te quiero decir con eso que hay 3 perfectamente en museos. Luego hay 2 en manos privadas, es decir, que ya tenemos 5. Pero es que la leyenda maya dice que existen 13. Y de ahí yo creo que salió lo de Indiana Jones y las calaveras de cristal. ¿Te acuerdas la película? Sí. Que son las 13 que están todas en círculo. Entonces, bueno, yo te digo que la leyenda maya es que existen 13, de las cuales solamente conocemos 5 en estos momentos, pero que cuando las 13 se unan, el hombre habrá conseguido el conocimiento completo.
Fíjate, esa es la leyenda maya. Qué bonito. Qué bonito. Y lo más interesante de esto es que nadie sabe, o sea, que ¿Cómo son... se han fabricado? Exactamente. No, no, porque es que es una perfección que incluso con la tecnología de hoy sería difícil lograr en cuarzo, que es una piedra dura, esta perfección de líneas de vaciado, digamos, de vaciado o de ¿cómo se llama? Cincelar. O de cincel, pero no tiene marcas de cincel, que es lo curioso. No, Es decir, eso es un hecho curioso. Hay unas más oscuras que otras. Dicen, bueno, la primera eso la llaman la calavera del destino, en la que se apareció la primera en Honduras. Y las malas lenguas dicen que hay veces que toda la calavera se llena como de humo y que los ojos fosforecen. Pero bueno, yo eso creo que es un problema de leyenda más que de realidad, ¿no? Pero bueno, es muy atractivo. No me digan que no es bonito y no es hermosa esta historia de las calaveras de cristal y de las 13 calaveras, y que algún día tendremos el conocimiento completo. Vamos con, quizá de los asuntos que vamos a tratar hoy, es el que seguramente ustedes hayan escuchado algo: los círculos en las cosechas. Sí, llamaban los círculos de maíz. Este es un fenómeno, verás, que empieza en la década de los 80, en Wiltshire, un lugar en Gran Bretaña, por supuesto de maíz, claro, es decir, que de plantación de maíz. Y decirte que es que desde ese momento hasta ahora son unos dibujos que se forman en la superficie de los maizales. Tenemos imágenes, sí, vamos a verlas. Sí, porque es que son dibujos obviamente gigantescos. Gigantescos y preciosos, porque cada vez los círculos han ido perfeccionando su diseño y complicándose en el diseño. A ver si me entiendes. Haciéndolo más complejo. Claro, ¿no? Haciéndolo más complejo. Tiene unas características, vamos a ver, esto se hace con las varitas del maíz, pero no cortándolas, sino aplastándolas. Primer punto. Segundo punto, todos los aparatos que pongas ahí encima del dibujo se vuelven locos. Es decir, el campo magnético está disparado, los relojes empiezan a funcionar y cambian de hora. Vamos a ver, todo lo que son los aparatos sensores, llamémoslo así, las brújulas, todo se vuelve loco. Entonces, bueno, hay teorías, vamos a ver. Hubo dos viejecitos que te acuerdas que hicieron con un aparatillo así, pero bueno, eso puedes hacer un dibujo muy elemental. Estos dibujos y con estas proporciones que hay, claro, una estética, una belleza, una armonía, una proporción, y todo se tiene que ver desde un punto elevado. Tú cuando estás en el maizal no ves el dibujo. Un poco como las líneas de Nazca, a ver si me entiendes, que tienes que verlas en altura para poder... Bueno, ahí yo te digo porque yo he estado en contacto con gente especializada en estos temas y últimamente ha habido hasta dibujos de chips con una información binaria. ¿Y esto ocurre principalmente en Inglaterra? No, empezó en Inglaterra, pero ya está en el mundo entero. Es decir, ya hay en la India, en Francia. Te quiero decir que el fenómeno es precioso, es que son unas líneas maravillosas. Y parecen dibujos de otro mundo, efectivamente. Totalmente. Bueno, hay uno que es nuestro sistema solar, es curioso, han hecho todo, pero fíjate qué complejidad. Y todo eso hecho a base de aplastar las varillas del maíz. Es tremendo. Mira, y además... ¿ves ahí como una especie de cara? Sí. ¿Ves? Hipótesis. Pues, vórtices energéticos que pueden producir eso, pero el vórtice haría siempre un giro, un dibujo en redondo, nunca esto, porque es que tienen claros y sombras. Mira, el de la derecha, ¿no ves que es como una especie de rueda binaria? Sí. Es decir, ahí hay una complejidad y como una inteligencia. Bueno, todo esto parece de la noche a la mañana, ¿eh? Van por la noche y no hay nada y amanecen así. Es decir, que dicen unos que es que se ven luces encima cuando luego salen estos círculos. Realmente, fíjate tú, es un fenómeno para el cual todavía hoy no tenemos una explicación. Vale, así que, hay muchas hipótesis, pero por ¿cuál supuesto, es la tuya? hay la extraterrestre, hay la no. Bueno, yo creo, vamos a ver, ¿ves? Tú tienes mucha experiencia en esas cosas, muchos años de Mira, experiencia. yo te diría que desde luego es raro que una persona como nosotros sea capaz de programar estos dibujos tan complejos y con esta distribución, digamos, tan racional.
que hay un agente externo que lo está produciendo. Pues vete a saber, yo es que ya he llegado a mi edad que ya admito cualquier hipótesis, si no tengo ninguna verdadera y demostrada. No lo sé, pero mira qué belleza algunas de ellas. Porque es que esto lo vemos aquí en grises, pero son verdes y blancos, y claros y que y solo oscuros. tiene sentido lo que dice Sol, solo tiene sentido esto si se ve desde la altura. Desde arriba. Tú Uno cuando que estás en el maizal no sabe, ves nada. Obviamente. No ves nada, De absolutamente. manera que si solo tiene sentido si uno lo ve desde arriba, pues entonces las hipótesis empiezan a acotarse. Mira qué belleza. Mira qué belleza de círculos y de simetría. Es Y que son tantísimos, preciosos. Es que habremos visto 30 o 40 en el vídeo. No, yo tengo en casa, en el ordenador, pues puede llegar ya a los 100 dibujos. Y no solo, han salido a lo largo de los años, claro. Y te sigo diciendo, cuanto más va pasando el tiempo, más complejidad en el diseño. Bueno, es como pues ahí si, lo dejo ahí porque quedan ustedes, es una preciosidad, y además se pueden meter en Círculo de los Cosechas, y hay libros de Vicente Fuentes, que también es un experto. Hay muchas maneras de buscar más información. Yo creo que estos temas que estamos tocando hoy puedes profundizarlos más. No, esto es televisión, Sí. no es un libro, no es como el libro de Sol Blanco Soler. Por supuesto, y entonces tienes que cada ir... uno puede investigar si le interesa el asunto o si cree, lo ve verosímil, porque igual seguramente algunos de ustedes digan... verosímil es porque está ahí, es decir, que, pero que eso no es discutible. Ahora, muchas personas despacharán esto con eso ha sido alguna broma de algún gracioso. Y ya está. ¿Esto una broma? Después de Mucha tantos gente. años en varios países y con esta complejidad, no lo sé, bueno, que cada uno se quede con su hipótesis, por supuesto, yo no me meto en nada, pero Yo creo no que parece lo la razonable. hipótesis más razonable es ni creérselo a pie juntillas de que esto es una obra extraterrestre y no hay duda, No, porque no, ni decir esto es una broma. O sea, No. yo creo que la posición más inteligente es, oiga, pues esto es rarísimo. Pues yo creo no sabemos por qué Pues eso, el punto de interrogación es lo más inteligente. Es decir, de momento no sabemos qué es. es lo que está Escepticismo, porque produciendo no sabemos. esto. Pero de ahí a negar lo que es objetivo, que es un dibujo que está ahí, vamos, te quiero decir que eso no... No, eso es... es ya tenemos precioso. una certidumbre, y es que eso está ahí, en muchos sitios del mundo y con una geometría y una matemática exacta. Perfecta, ¿eh? Un cálculo perfecto. Vamos al siguiente asunto, que yo entiendo que es seguramente el más importante, porque al menos el que seguramente ustedes más hayan oído hablar, que es el don o la virtud de la clarividencia. Bueno, verás, ¿Qué es esto, la Sol? clarividencia es un fenómeno paranormal, está incluido dentro de los fenómenos IGAMA, fenómenos de conocimiento, como la telepatía, la precognición. La clarividencia es la capacidad que tiene una persona para ver lo que está oculto para los demás. Imagínate que una persona pues, es capaz de ver a través de cuerpos opacos y saber lo que hay detrás de una pared, por ejemplo, te digo eso. O que una persona es capaz de coger la funda de gafas de alguien, cogerla con la mano y entonces te cuenta toda la historia y las características de esa persona. Yo eso lo he visto, ¿eh? ¿Has presenciado algo así? Sí, Paloma Navarrete la psicometría se le da como hongos, vamos. Ella coge una funda de gafas tuya y entonces te dice todo lo que tiene que decirte de ti. ¿Me entiendes? Te describe esa capacidad de clarividencia. También la persona que es capaz de predecir lo que va a pasar. Por ejemplo, tengo un pálpito, no me voy a subir a ese avión porque se va a caer y ese avión se cae. Pues es precognición, pero también es un modo de clarividencia, de ver lo que los demás no pueden ver. Mira, te cuento la anécdota. Churchill, el político famoso, pues siempre se trasladaba en su coche y siempre se ponía en un lado del asiento de atrás. Y un buen día sale de su casa y le dice al chofer, no, me voy a poner en este otro lado. Bueno, el chofer se cayó. Ese día tuvo un atentado que si llega a ir en el lado donde normalmente él se sienta, pues le hubieran matado. ¿Me entiendes? Por ejemplo, tenías a Croiset, el famoso vidente o clarividente, que se buscaba personas desaparecidas. Mónica Nieto, tuvimos a una niña aquí, pues debió de ser en los 70, 80, porque me acuerdo que Pilón la vio y la investigó y todo esto. Era una niña que era capaz de ver, por ejemplo, le ponían cosas en una caja cerrada en otra habitación, le traían la caja y ella averiguaba qué es lo que había dentro, por ejemplo. Es como si lo viera a través del cuerpo opaco. Por usar la terminología popular, podríamos hablar de superpoderes.
Bueno, pero el superpoder es poder volar, poder hacer muchas Bueno, pero cosas. también es la capacidad de ver a través de cuerpos opacos, la capacidad de, de saber lo que va a de saber lo que va a pasar. O sea, es una- Bueno, hay una que es muy divertida, que es la clarividencia viajera, que es de que la persona se desdobla, va a otro lugar, sabe lo que está ocurriendo allí y cuando luego vuelve a su cuerpo, pues te cuenta, pues mira, allí en Badajoz, he estado en Badajoz y he visto esto y esto y esto. Eso se llama clarividencia viajera en parapsicología. Bueno, te quiero decir que hay muchas manifestaciones de la clarividencia. Paloma Navarrete, cuando se asoma su bola de cristal de cuarzo, no lo olvidemos, de cristal de cuarzo, ella por supuesto no ve la bola, ve aquí. Lo que pasa es que la bola es un medio para inducirla a ella a un estado alterado de conciencia en el que ve en la mente, claro. Es decir, ella yo miro la bola y no veo nada. Es decir, que la bola no te dice nada, es como el péndulo no te muestra nada. Eres tú la que percibes y mueves el péndulo inconscientemente, pues del mismo modo la bola. Son soportes todos de evidencia que llamamos en parapsicología. O las cartas, por ahí. Bueno, el tarot lo mismo, es otro porque una tarotista echa las cartas, la puesta, y entonces te puede decir la carta en sí, yo me asomo a las cartas y no me dicen absolutamente nada, pero porque yo no tengo esa capacidad, pero si tú tienes esa técnica, aprendes esa técnica y aprendes a leer en las cartas, puedes, digamos, distinguir a través de las cartas lo que te están preguntando, darle una contestación o averiguar lo que a lo mejor no te están contando y tú estás viendo en ellas. Esa es un poco la clarividencia, que para entendernos. es una virtud o un don diferente a la capacidad de ver al otro lado. Claro, pero no olvides que la clarividencia no solamente puede ser visual, porque lo que recibe el clarividente pueden ser olores, pueden ser sonidos. Es decir, no solamente un contenido visual, ¿sabes lo que digo? Es mucho más rico que todo eso la clarividencia. Y tú, aparte de Navarrete, de Paloma Navarrete, ¿has tenido casos, has conocido personas clarividentes? No, porque una cosa es lo que las personas dicen que son y otras las pruebas que yo pueda tener. Entonces yo a Paloma sí porque la he visto actuar y trabajar durante muchísimos años y sé que lo que ella dice, vamos, es verdad, no está engañando. Pero mira, en el mundo este de lo paranormal también hay mucha gente que dice tener poderes, entre comillas, de muchos tipos, y eso habría que ponerlo un poquito, por lo menos en compás de espera, hasta que eso se demuestre. Son precisamente esa gente la que de alguna manera desprestigia todo el resto. Han perjudicado claro. mucho la imagen de... Han perjudicado muchísimo. Yo te digo que ahora cuando me dais la oportunidad de explicar las cosas como es debido, quizás se puedan quitar, ¿sabes?, velos que se habían ido poniendo en el mundo de lo paranormal. De ahí es el miedo a lo que no conoces, de ahí es el terror a todo, porque esa gente explicaba las cosas de muy mala manera, se presentaba como personas ya extrañas y estrambóticas, y si tú te dedicas a esto eres una persona normalísima, no tienes por qué vestirte de túnicas o ponerte sombreros extraños. O las gafas del revés, o sí. Sí. Bueno, vamos con otro asunto que también es hermoso y también es bonito, y seguramente ustedes hayan escuchado hablar de él, o incluso habrán leído en alguna novela algo sobre el cordón de plata. ¿Les suena? Pues verás, esto tenemos que echar mano al concepto del más allá. Es decir, el cordón de plata es un cordón parecido al cordón umbilical. Ya, ahí estamos viendo una imagen. Sí, parecido al cordón umbilical que une nuestro cuerpo físico con el cuerpo, unos lo llaman astral, otro espiritual, me da igual. Es decir, con ese doble cuerpo que tenemos todos, que no es el físico. Entonces la gente que está acostumbrada, por ejemplo, a irse y hacer viajes astrales, puede comprobar que siempre deja el cuerpo en la cama, pero siempre sale un cordoncito de plata que le une a él. Es elástico, es luminoso, es palpitante y es como, como si tuviera luz dentro, ¿sabes? Para explicártelo. ¿Qué pasa? Pues que ese cordón, mientras que el físico y el espiritual están unidos, es decir, mientras vivimos, estamos siempre unidos por ese cordón, esos dos cuerpos. Solamente se rompe cuando nos morimos, porque claro, dejamos el cuerpo aquí,
el cordón se rompe y nosotros nos vamos del cuerpo físico. Pero fíjate tú que cuando yo tuve que escribir el libro, pues claro, yo buscaba documentos, documentación y tal, y me encuentro con el Eclesiastés. Y hay, lo voy a decir por si acaso la gente quiere, el Eclesiastés 12:1-6, y pone: recuerda a tu Creador antes de que se suelte el cordón de plata. Toma ya, el Eclesiastés ya lo decía. Es decir, la existencia del cordón de plata que une el cuerpo físico con el cuerpo, llamémoslo, unos lo llaman astral, espiritual, para los creyentes es el cuerpo espiritual, pero... ¿El alma? El alma, sí, pero que el alma tiene un cuerpo también energético, no lo olvides, el alma no es una nebulosa, es una entidad, como nosotros, somos nosotros mismos a nivel, digamos, espiritual. Entonces, fíjate qué curioso que ya en la época del Eclesiastés, ya en la época de la antigüedad, se sabía la existencia del cordón de plata. Así que esa es la historia del cordón de plata. Esa es la historia. Te voy a hacer una pregunta, Sol, relacionada con el cordón de plata y sobre un nuevo concepto que has puesto sobre la mesa, y es el del viaje astral. Sí. Que al contrario que con la muerte, que el cordón se rompe, sí, y nuestro cuerpo sí, astral sube donde tenga que subir, eso sí, lo veremos en próximos programas. Sí. Durante el viaje astral, ese cordón permanece y es el que une a nuestro cuerpo físico y a nuestro cuerpo espiritual. Sí. ¿Esto del viaje astral qué es? El viaje astral es, verás, es que hay personas que durante el sueño, del mismo modo que era la bilocación, pero la bilocación siempre era parecido a eso, pero la bilocación es un fenómeno que esa persona aparece en los dos sitios perfectamente visible, como si fueran dos cuerpos físicos iguales. Sin embargo, el viaje astral es que hay personas que duermen y dejan su cuerpo y se van a otra dimensión o se van a ver parientes que tienen en otro sitio. Tienen esa capacidad. Tú puedes, eso se te puede producir espontáneamente, el viaje astral, o puedes a través de técnicas aprender a desdoblarte por la noche o por el día. Si tú te relajas, parece ser que tú te puedes ir. La gente se lo pasa fenomenal en esos viajes, porque estás en presencia, pero no te mueres. Y en cualquier momento que tú pienses, quiero volver, vuelves a ¿Y eso través es de tu peligroso? cuerpo. No, porque nunca se rompe el cordón de plata. ¿Has conocido a personas que han Sí, hecho bueno, el viaje padre astral? Pilón lo hacía, Cristina Fuentes, yo conocí a montones de gente. ¿Tú lo has hecho alguna vez? No, pero Paloma Navarrete muchísimo. Te quiero decir, y dice ¿Y que se lo pasa con bomba. lo inquieta que eres tú no te ha dado por...? No, porque no se me ha presentado espontáneamente, ¿sabes lo que digo? Ya, pero que te lo provoquen. No, es que no te lo provocan. Tienes tú que aprender a través de una técnica a salir del cuerpo. Y eso, la verdad es que me parece, todo el mundo me dice que es apasionante, pero si a mí no se me ha producido espontáneamente, yo soy de las que no se deben de forzar las cosas. Si te viene de una manera natural, pues fenomenal, ya sé lo que es, y si se me presentara, pues disfrutaría. Pero si no, ¿para qué? El viaje astral y sobre todo el cordón de plata. Y el último concepto que vamos a abordar hoy, que es el cronovisor. Esto es un prefijo griego que supongo que... y una palabra griega. Sí, visor de tiempo. Exactamente, que significa visor de tiempo y que ya les Sí. da una idea a ustedes de lo que vamos a hablar. Bueno, verás, para comprender mejor lo que es el cronovisor hay que hacer unos mínimos de introducción. Situarnos primero en la Universidad Católica de Milán, 1952. Ahí la tenemos. 1952. Dos sacerdotes, los dos físicos, uno físico y médico me parece. Uno el padre Gemelli y otro el padre Gemelli y Ernetti. Son los dos fundamentales. Estos dos sacerdotes que eran físicos estaban grabando, tratando de grabar cantos gregorianos. ¿En dónde? En un aparato que era el antiguo magnetófono, pero que no tenía cintas, tenía como una cinta metálica, como un cordón metálico, que era dificilísimo porque se rompía continuamente, ¿sabes? Y los pobres, cada vez que querían grabar lo de los cantos gregorianos, pues era terrible. Y una de las veces, el padre Gemelli tenía la costumbre de que cuando estaba así en un apuro, invocaba a su padre fallecido. Y le decía, papá, por Dios, ayúdame, no puedo más, no sé qué, porque se le rompía ya por quinta vez el cacharro de la grabación. Y entonces, bueno, pues por fin lo arreglan y cuando oyen el canto gregoriano que habían grabado,
pues se encuentran con una voz que era la voz del padre Gemelli, que le dice: hijo, ¿pero qué me dices si yo siempre estoy contigo? Imagínate la cara de los dos, de Ernetti y de Gemelli. Los dos, de manera que, fíjate tú, que cuando se habla de que Jungerson fue el padre de la psicofonía, ya Ernetti, estos en el año 52, ya habían hecho una grabación extraña en un método de grabación, pero que no era el... Bueno, lo vamos a ver luego. Eso es otra cosa. Bien. ¿Qué pasa? Que automáticamente los dos se asustan mucho y van a ver a Pío XII. Y dicen: padre, mire lo que nos ha pasado. Y entonces, ¿cuando ya era papa? Sí, sí, sí. Y entonces Pío XII les dice: mire, hijos, tranquilos, porque lo habéis grabado con un aparato, con un sistema instrumental. Eso no tiene nada de demoníaco ni de nada, es un aparato mecánico, y me parece estupendo porque, mira, es confirmar lo que creemos, es decir, que existe un más allá y que tu padre te está ayudando. Por lo tanto, olvidaros de preocuparos por este tema y tal, y vosotros seguir en vuestras investigaciones y tal y cual. Bien, si nos situamos en este año 52, vemos cómo, dando un salto en el tiempo, en 1956, es decir, 4 años después, el padre Gemelli y Ernetti no se habían quedado quietos, porque se habían quedado tan impresionados con la grabación de la voz del padre Ernetti, que empezaron a investigar y decir: bueno, los dos eran físicos, no olvidemos, vamos a ver, si el sonido se mantiene en el éter, bueno, imagínate como las ondas de radio o las hertzianas, es que es lo mismo, nos están rodeando en este momento por todas partes, solamente falta el decodificador, que es el televisor, para poderlas ver, es decir, para poderlas oír y ver. Lo mismo el transistor en radio que en la televisión. Pero ahora mismo estamos rodeados de ondas, de radio y de hertzianas. Bien, pues del mismo modo ellos decían, bueno, ellos no habían tenido la televisión en aquella época, pero sí la radio. Y entonces decían, bueno, pues eso quiere decir que estas ondas son energía, y la energía se transforma, pero no desaparece. Y empezaron a investigar, y parece ser que ellos logran un aparato que es capaz de recoger imágenes del pasado y sonidos e imágenes del pasado y reproducirlos. Y a eso lo llaman cronovisor. Entonces se reúnen en el 56 el Papa otra vez, el cardenal, bueno, que tuviera mayor, digamos, rango, el presidente de la República Italiana, se reúnen y estos exponen el resultado del cronovisor. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? Pues que el Papa Pío XII dijo inmediatamente: silencio absoluto, esto no puede divulgarse. Yo creo que su sabiduría era grande, yo respeto eso, y Javier Sierra, en La Edad de Oro, hace una entrevista a Ernetti, porque Ernetti muere en el 94 y se ha llevado el secreto, te quiero decir, porque como el Papa les puso la condición de secreto absoluto, ninguno de los dos jamás reveló cuál era el mecanismo del cronovisor. Pero Ernetti le dice a Javier Sierra que no había llegado el momento de desvelar su funcionamiento. Creo que parece ser que el Papa tuvo mucho miedo que pudiera utilizarse con fines no adecuados, ¿sabes lo que digo? Que se pudiera manipular ahí y utilizar imágenes del pasado con fines no demasiado edificantes o prácticos o positivos para la humanidad. El caso es que Ernetti murió en el 94 y con él se llevó el secreto. Y ese es el secreto del cronovisor. Se habla de unas imágenes de la edad de Cristo. Sí, bueno, es que ellos dijeron que habían captado imágenes de Cristo cuando el Calvario, que salían las cruces, la crucifixión y la cara de Cristo. Pero eso, vamos a ver, que me parece muy bien que barajemos esa posibilidad, pero no se puede demostrar que esas imágenes sean las de Ernetti. ¿Sabes lo que quiero decirte? Son muy curiosas, son muy sugerentes también, pero... ¿Pero se ha demostrado que son falsas? Mira, esa No. La falsedad no se ha demostrado desde el momento que no se ha podido tener acceso
al cronovisor real y a la comprobación real. A ver, es un aparato que se crea que bueno, el Corriere della Sera lo recogió, el Astra, la revista esta del Vaticano, también lo recogió. Te quiero decir que entonces se hizo mucho eco del cronovisor y del Padernet y de esto. Te quiero decir con esto que en su momento esto tuvo una difusión y vamos a ver, medios como estos dieron testimonio de lo que allí estaba pasando. Pero claro, no sabemos dónde está el cronovisor. Yo tengo un libro que ha salido ahora todo sobre el cronovisor, que hay hipótesis, pero para todos los gustos. Yo no me atrevería jamás a utilizarlas porque yo pienso que no tienen base como para cerciorarte de que eso, ¿sabes?, sea así. Ahora, es curioso porque fíjate, estas son como imágenes de apóstoles, ¿no ves?, andando, que podrían ser perfectamente. La teoría de estos dos sacerdotes eran de que el sonido, puesto que ellos habían sido capaces de grabar un sonido del pasado, digamos, de alguien que está en el otro lado, es que de alguna manera estamos rodeados de imágenes y de sonidos que también en un pasado tan lejano podrían quedar como remanente. Esa es la teoría de la impregnación en parapsicología, te advierto que no tiene nada de raro. Es decir, que es una hipótesis que la aplicamos para las apariciones. Cuando tú entras en un castillo y ves bajar siempre a un señor con una espada y un yelmo y siempre hace el mismo movimiento, pues eso es porque ese señor hizo ese paseo por esa escalera durante mucho tiempo y eso ha quedado ahí como un trozo de película antigua, ¿sabes? Entonces basta que tú entres y que estés en un estado así alterado y tú decodifiques, una vez más, esa información que está latente ahí. Eso se llama impregnación. Eso se llama impregnación, eso no es un fantasma. Eso es un residuo, llamémoslo. Es un trozo de película antigua de un suceso que ocurrió en ese lugar. Porque no interactúa en absoluto contigo. No, nada, nada. Esa es la diferencia con el fantasma. La impregnación es que tú ves como una película, pero que no te hace caso ningún personaje. Es decir, por ejemplo, lo que ocurre en Belchite, claro, eso es una aviones. Impregnación. Eso es una impregnación. Claro, los aviones ya no están ahí, pero eso ha quedado en suspenso, ese sonido. Esos gritos, que se oyen gritos, campanas, bombardeo, que se oyen muchas cosas y lo graban en cassettes, pero es que eso es la teoría de la impregnación. Es que eso es cuando la impregnación es muy fuerte, es muy dura, es muy... dramática. Dramática, parece que tiene como una huella mucho más fuerte, queda como mucho más tiempo. Mira, en el accidente de los Alfaques, en los rodeos, el choque de los aviones, esos tan enormes que hubo. Nosotros sabemos que en esos lugares hay una impregnación, que la gente sigue viendo escenas de lo que allí ocurrió, pero eso no son fantasmas. Bueno, ¿cómo se han quedado ustedes? Yo supongo que como yo, ojipláticos. Ustedes pueden creerlo o no creerlo, suyas son las conclusiones, pero como mínimo a mí todas estas cosas me resultan muy interesantes y como mínimo yo creo que debería llamarnos a la reflexión, al escepticismo. Tómenlo con escepticismo, pero tómenlo y escúchenlo. Yo creo que es como mínimo interesante, ya les digo. Sol Blanco Soler, ha sido un placer. Espero poder contar contigo para seguir viendo y aprendiendo. Sigue por el diccionario, porque tiene 100 y pico de palabras extrañas, vamos así que por imagínate. Por orden alfabético, y el último ha sido el cronovisor, que es la letra C, de manera que imagínense ustedes si nos queda por aprender de este tipo de cosas. Este es el libro donde pueden encontrarlas, todas ellas, sobrenatural, fenómenos racionales e inexplicables de nuestro mundo, y abordarlas de manera un poco más exhaustiva y con un montón de ilustraciones. Muy bonito el libro ha quedado, la edición es fantástica. La edición es preciosa, es preciosa. Cada uno de los conceptos está ilustrado. Está todo ilustrado. Con 1, 2, 3 o 4 dibujos gráficos incluso, de manera que... sí, porque es muy didáctico. Yo dije a la editorial que yo lo que quería, porque es sobrenatural, pero no es sobrenatural... A ver si me entiendes, con el vocablo entero, sobrenatural. Es sobre lo natural, es decir, lo que se sale fuera de lo natural. Eso es lo que me... Que aún no conocemos las causas, pero seguramente tú siempre dices que la mayoría de las cosas que ignoramos las conoceremos cuando la ciencia se haya desarrollado. Seguro, pero eso ha sido siempre, a lo largo de la humanidad. Siempre ha habido misterios que ahora ya no los consideramos misterios, son realidades, pero es la ciencia la que te ha dado la explicación. Póngale a ustedes a un señor del siglo XIV a ver y observar una radio, cómo funciona, pues posiblemente. Sí, el demonio estaba metido dentro de la caja. Exactamente. Claro. Pues ponga a un señor del siglo XXI como nosotros a ver un fantasma. Pues pensamos que son fantasmas, pero seguramente en el siglo XXIV
Pero fíjate, siempre nos quedan misterios que resolver, que eso es lo apasionante. Exactamente. Si no hubiera misterio, la vida perdería mucho encanto. Si no hubiera misterios, la vida perdería mucho encanto. Vamos a quedarnos con esa frase porque es muy, muy bonita. Sol Blanco Soler, ha sido un placer, como siempre. Encantada de estar con vosotros y de contaros cosas. Y gracias por estar aquí. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con nuestro debate de la actualidad política con Agustín Benito Alba y Miguel Gutiérrez Pérez. Nada, publicidad, 3 minutos y estamos de nuevo aquí.